Programa DDR en Liberia. Segunda Guerra Civil de Liberia. La Segunda Guerra Civil de Liberia comenzó en 1999 cuando un grupo rebelde apoyado por el gobierno de la vecina Guinea, los Ludru, de Sekou Kone, invadió el norte liberiano. En 1997, el pueblo liberiano eligió a Charles Taylor presidente, después de que él entró en la capital, Monrovia, por la fuerza. El malestar implícito manifestado durante finales de los años de 1990 es emblemático en la decadencia económica nacional aguda y la venta frecuente de diamantes y madera a cambio de armas portátiles. Tras las elecciones en las que Taylor fue elegido presidente, se logró la desmovilización de los combatientes y la pacificación del país, pero otros líderes fueron obligados a dejar el país, y algunas fuerzas del Ulimón, reformadas, como el LURD, que comenzó a luchar en el condado de Lofa con el objetivo de desestabilizar el gobierno y ganar el control de los campos de diamantes locales, iniciando la guerra de esta manera. A principios de 2003, un segundo grupo rebelde, el Model, al mando de Thomas Nimely, surgió en el sur, y entre junio y julio de ese año, el gobierno de Charles Gantay Taylor solo contaba con una tercera parte del país. La guerra terminó en octubre del 2003 cuando las Naciones Unidas y los militares estadounidenses intervinieron para parar el asedio mantenido por los rebeldes de Monrovia. 18 de julio, 14 de agosto de este mismo año, y desterrar a Charles Taylor a Nigeria. En 2005 se realizaron elecciones democráticas, las primeras desde 1980. La nueva presidenta, Helen Sirleaf, a mano derecha de la pantalla, fue investida en su cargo en enero del año siguiente y el gobierno de transición nacional de Liberia terminó su poder. Podemos dar como algún contexto de las dos guerras civiles ocurridas en Liberia. Durante 1980, el golpe de Estado por Samuel Doe, para la iniciación de la Primera Guerra Civil. En 1989, la revuelta encabezada por Charles Taylor. 1997, Taylor gana las elecciones. 1999 inicia la Segunda Guerra Civil, que es la que en realidad intentaremos tratar, porque es la Segunda Guerra la que intenta llegar al proceso de desarme, desmovilización y reinserción a la vida civil, el DDR. Taylor se exilia en Nigeria. El programa DDR en el contexto liberiano. El 18 de agosto de 2003 se firmó en Ghana un acuerdo de paz entre el gobierno de Liberia y el movimiento democrático en Liberia, MODEL. Sus siglas en inglés, MODEL, y los partidos políticos registrados en este país. El acuerdo estipula la creación de una Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, para supervisar el cumplimiento de los derechos garantizados en el mismo, la creación de una Comisión para la Verdad y Reconciliación, el acceso libre de todas las agencias humanitarias a los grupos vulnerables del país, y abrir un proceso de acantonamiento, desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración. Pese a haber sido creada durante el año 2006, la puesta en marcha del TRC, Comisión para la Verdad y Reconciliación, fue muy lento debido en parte a que no contaban con fondos suficientes y a que el respaldo de la comunidad internacional ha sido muy mínimo. El presupuesto de 1,1 millón de euros para su funcionamiento procede casi en su totalidad del gobierno, lo que constituye una cifra desorbitada para un país con un presupuesto nacional inferior a los 100 millones de euros. La responsabilidad del proceso recae en la Comisión Nacional de DDRR. Tiene una plantilla más o menos de 400 personas. Está representado en el gobierno, algunos grupos armados, ECOWAS, Naciones Unidas y el Grupo Internacional de Contacto. El representante especial adjunto del secretario de las Naciones Unidas aclaraba en 2004 en una rueda de prensa sobre quién recae el control del DDR y dice:
A diferencia de muchos países donde existen programas de DDR, este no se encuentra bajo el control gubernamental del GNTL, Gobierno Nacional de Transición de Liberia. En este apartado, declarado durante el 2004 en una rueda de prensa por el gerente de las Naciones Unidas, él afirma que a diferencia de la mayoría de los países existentes en donde existen programas de DDR, este no se encuentra bajo la supervisión o bajo el tratamiento del Gobierno Nacional de Transición de Liberia. UMIC, la misión nacional, la misión de las Naciones Unidas en Liberia, se estableció mediante la resolución 1509 del 2003 del Consejo de Documento del 19 de septiembre del 2003 para apoyar la aplicación del acuerdo de cesación del fuego y procesos de paz en Liberia. Los tipos de DDR. En este caso especial se utilizó el método de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración. En este fue múltiple, masivo y dirigido así a diferentes grupos combatientes con atención principal a menores soldados, a soldados menores de 18 años. El triple R es el programa de reintegración, rehabilitación y recuperación. Es el más amplio y está dirigido en la población afectada por la guerra. También en parte se debe a la población civil que se ha visto afectada por la guerra durante las dos guerras civiles en Liberia. Y por otra parte es el programa de reintegración y rehabilitación para excombatientes, que es el RR. Bueno, la aplicación teórica, pues ya como se las nombraba antes, el RR y el triple R. Bueno, la lógica de intervención fue la siguiente: desarme de los combatientes, llevar a cabo una campaña nacional informativa, recuperar y destruir las armas. En segundo lugar, la inscripción de los combatientes y verificación de la admisionalidad al DDR. Certifican que hayan sido participantes, darles papeles de identificación personal, ya que muchos de ellos nacieron y crecieron en un marco de la guerra, en un marco de las guerrillas. Hacer los controles médicos. Tercero, vuelta de los excombatientes a los hogares con ayuda para reinserción. Pues en esto es lo que se proponía era proveerlos al alojamiento, provisorios, alimentos y servicios médicos. Ofrecer servicios de atención, orientación y transporte. En cuarto, recepción de excombatientes en sus comunidades, reconciliarlo con la comunidad. Pues este tipo de dinámica se debe más a que el combatiente pueda nuevamente vivir en sociedad y pues con todos sus familiares. En primera medida, posteriormente se busca la reinserción en comunidades y por último la reinserción total en el país. Para esta ya se tendría que hacer un cambio económico totalmente nuevo, pero a nivel del país, completo el país. Bueno, los éxitos, en total se lograron desarmar 100.000 personas, 30.000 de estas personas entregaron armas de asalto y pesadas, 35.000 proyectiles de gran calibre y 6 millones de proyectiles para armas ligeras. La desmovilización de 8 cuarteles temporales para niños. La reintegración, la rehabilitación, educación formal 22.000 participantes, orientación profesional 60.000 matriculados. Pues se da un programa especial para la reintegración y la protección de mujeres y niñas, ya que muchas de ellas, por el mismo programa de Triple R, se busca la reintegración y la reparación de las personas, de los civiles que fueron afectados por la guerra. Entonces muchas de estas mujeres y niñas, lo que les trajo la guerra fueron violaciones, pérdida de los padres, de los cónyuges. Entonces es un trato un poco más complicado, pues es un poco más difícil y ya se necesita una institución o una entidad específica para este tipo de dinámicas. Y las comunidades, como les decía anteriormente, muchas comunidades eran completamente guerrilleras en su mayoría, sino parcialmente, y pues la reintegración a las comunidades y que estas comunidades de excombatientes tengan una posibilidad socioeconómica, tengan una posibilidad de una mejor vida. Bueno, la carencia de la intervención.
Por el poco presupuesto, pues la mayoría del presupuesto salió en la misma nación y pues una nación en una guerra, pues realmente la entrada económica es muy mínima. La violencia sigue amenazando a la población liberiana porque aún quedaron algunos combatientes, los cuales quedaron inconformes o no se alcanzaron a vincular con el DDR. Las tensiones étnicas continúan, las reformas no fueron suficientes para todos los déficits laborales, todos los problemas que aún tenía la comunidad. Y pues lo que siempre hemos comentado de la justicia transicional, el sistema de justicia opaco, pues tampoco es posible que un tipo de sistemas de estos intente arreglar todos los problemas en uno solo. Simplemente son pequeños avances a grandes pasos, pero no es posible controlar todo el conflicto en un solo programa de DDR. Bueno, muchas gracias, esto es todo.